En esta video presentación vamos a hablar sobre la NIA 320, que nos habla sobre la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Para esta video presentación lo vamos a dividir en 6 segmentos, donde vamos a hablar sobre el alcance, el objetivo general, las principales definiciones, requerimientos, normas relacionadas y un caso práctico. Vamos a iniciar con el alcance. En el alcance de la norma nos habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. La norma nos habla respecto a los marcos de información financiera que a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros. Normalmente esto indica respecto a las incorrecciones incluidas en las omisiones y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Así también, los juicios sobre la importancia relativa que se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que ocurren y se ven afectados respecto a la magnitud o naturaleza en una incorrección o por la combinación de ambas. Asimismo, la norma nos habla respecto al rol del auditor en aplicar el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y, en su caso, del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Cabe resaltar que al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre las incorrecciones que se consideran materiales. Estos juicios nos sirven de base para la determinación de la naturaleza, el momento de la planificación y la extensión de los procedimientos de valoración del riesgo. Así también para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y, por último, también para determinar la naturaleza y el momento de la realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. El objetivo general de esta norma es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Para eso, debemos de conocer algunas definiciones importantes en lo que representará y se desarrollará esta video presentación. Las principales definiciones a efectos de la NIA podemos hablar, justo como comentábamos al inicio, lo que representa la importancia relativa o materialidad para la ejecución de trabajo y se refiere a las cifras o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. La importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a esa cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Otra definición importante para abordar en este espacio es el benchmark, que es una referencia que se utiliza para hacer comparaciones. En el ámbito financiero, cualquier índice que se tome como referencia para valorar la eficiencia en la gestión de una cartera, eso es un benchmark. Por ejemplo,
para una cartera invertida en renta variable, el benchmark frecuente en la región española es el IBEX-35 y una buena gestión consistiría en superar la revalorización del índice y en no perder menos de su devaluación. Como siguiente punto tenemos algunos requerimientos relevantes que dicha norma nos está solicitando. Para eso lo dividimos en 3 segmentos. Uno, que es la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. La segunda es la revisión a medida de la auditoría en forma de un avance. Y la tercera es la recolección y análisis de la documentación. En el primer punto podemos ver 3 temas relevantes. El primero es que el auditor debe de determinar la importancia relativa para todos los estados financieros como un todo. La segunda es que debe de establecer un nivel de importancia relativa para aplicar representaciones erróneas que no sean de importancia relativa, pero que afectan las decisiones que toman los usuarios en los estados financieros. Y por último, también el auditor debe de determinar la importancia relativa de desempeño para 1. Evaluar los riesgos de declaraciones erróneas. 2. Determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que sean necesarios. En el segundo paso, que es la revisión a medida que la auditoría avanza, se debe de considerar que el auditor debe de analizar la cifra que establece para determinar la importancia relativa de representaciones erróneas durante el desarrollo de la auditoría. Debe de determinar si es necesario cambiarla a un nivel más bajo de acuerdo a las circunstancias del trabajo o del encargo. Así pues, tenemos el último paso, que es la recolección y análisis de la documentación. Las cifras y valores considerados para determinar la importancia de los estados financieros como un todo. Esto va muy ligado a la determinación de la importancia relativa en el primer paso. Los niveles de importancia relativa para situaciones específicas. Si nosotros tenemos un caso especial a abordar en el encargo, es necesario que recolectemos y analicemos y sobre todo tengamos la suficiente evidencia en la documentación. Y sobre todo las revisiones pertinentes que se desarrollan durante la auditoría. Nos podemos dar cuenta en estos requerimientos que la norma habla de un antes, durante y un después. Esto quiere decir que realmente otorga una guía al profesional para desarrollar su trabajo de la mejor manera. Luego vamos a hablar un poco respecto a las normas relacionadas. Tenemos varias normas relacionadas a la 320 y es de analizar que las normas como tal son de forma integral. ¿Qué quiere decir esto? Que son vinculantes. Entonces, la norma 320 nos hace referencia a varias normas a las que nos debemos de referir en algunas circunstancias o situaciones. Por ejemplo, nos habla de la NIA 200, que se refiere a objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría en conformidad con las normas internacionales de auditoría. Y de acá podemos tomar que en la realización de una auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor consiste en obtener una seguridad razonable de que dichos estados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a un fraude o a un error, permitiendo así al auditor poder tomar en cuenta todos estos factores y valorarlos. La NIA 230 habla sobre la documentación de auditoría y también nos conversa acá que el auditor incluirá en la documentación de auditoría cifras y factores tenidos en cuenta para su determinación de importancia relativa
para los estados financieros en su conjunto. También nos habla de la NIA 300, que habla respecto a la planificación de la auditoría de estados financieros. Esto en respuestas del auditor sobre los riesgos valorados. Luego tenemos la NIA 315, que habla de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Es importante identificar, valorar los riesgos de incorrección material. Luego habla la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Es importante determinar la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. La NIA 450 habla respecto a la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Es importante evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas. Y por último, la NIA 700, que nos habla sobre la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros, también nos dicta que los resultados que se dará sobre la importancia relativa se deben de ver reflejados en los informes técnicos emitidos por el auditor en función a su opinión. La NIA 320 en el párrafo 4 nos indica la determinación por el auditor de la materialidad que viene dada a su juicio profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma no nos indica en dónde vamos a encontrar una cifra o cifras para nuestra materialidad. Únicamente nos guiará a la forma de interpretar y de realizar un procedimiento que nos ayude a concluir que nuestra materialidad es la adecuada. Es de juicio profesional porque todos los profesionales pensamos de forma diferente como cualquier otra persona. La materialidad para la ejecución del trabajo será menor porque se tratará solamente de las operaciones o transacciones que se den en la entidad. Los siguientes porcentajes que vemos acá es un benchmarking. Estos también la norma no nos indica porcentajes de los que vamos nosotros a aplicar para poder determinar nuestras materialidades. Sin embargo, estos porcentajes fueron asignados en las conferencias que se han dado en las entidades grandes y pues han llegado a la conclusión de aplicar estos porcentajes. En nuestro estado de situación financiera podemos ver que el total de activos son 96.472.29. Si nosotros vemos los porcentajes, al total de activos le podemos aplicar de 0.5 a 1%. Y esto nos da un total de 962.72. Esta materialidad que yo estoy determinando aquí hace mención a la materialidad en su conjunto o a la materialidad total. Si al hacer yo mis procedimientos de auditoría y determino incorrecciones que son entre las líneas de activo, 2.000 quetzales en cuentas por pagar, 200 quetzales en cuentas por pagar, 300 en mobiliario y equipo, y todas estas incorrecciones y me suman, por ejemplo, 1.500, entonces ese error de la administración yo ya no lo voy a aceptar. Entonces yo ya puedo ir pensando en modificar mi opinión o qué decisiones voy a tomar, porque la administración no está realizando los procedimientos adecuados
de la contabilización de acuerdo al marco conceptual que debe aplicar. Para pasivos y capital se le aplica un porcentaje entre 1 a 2%. Si ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, los activos es un monto comúnmente en las entidades más alto, por lo que se les aplica un porcentaje menor. El pasivo capital es un monto más bajo, por lo que se le aplica un porcentaje mayor. Ahora, un ejemplo con nuestro estado de resultados. Si bien vemos acá las cifras al 31 de diciembre del 2017, en nuestros ingresos totales fueron de 3.703.000. Para 2018 fueron 4 millones, que subió un porcentaje a un 11%. Y para el 31 de diciembre del 2019 una baja a 3.785.000. Y para nuestros costos tenemos 2.707.000. Tenemos nuestros gastos en 553.031. Tenemos nuestro total de gastos, la utilidad en la operación de 525.143, otros ingresos, los gastos financieros y la utilidad de 569.959. Esta es nuestra utilidad antes de impuesto, por lo que nosotros le vamos a aplicar, como bien decían en los porcentajes anteriores, entre un 5 a un 10%. En este ejemplo nosotros le vamos a aplicar un 10% y esto nos da 56.995.90. Esta será nuestra materialidad total. Estas incorrecciones, pero que no deben de superar la materialidad que yo acabo de colocar acá, que es mi materialidad total. Esto no debe de superarla, de lo contrario yo tengo que empezar a cambiar tal vez mi opinión sobre los estados financieros de esta entidad, porque no pueden superar esta materialidad. Ahora bien, si yo a mi materialidad total yo le aplico un 25%, me dan 14.248.98. Ahora bien, a los 56.000 yo le resto esto, me quedan 42.746.93, que esta yo la estoy determinando como mi materialidad de desempeño. La entidad no debe de superar la materialidad que yo estoy determinando acá. Ahora bien, para mi materialidad, para la ejecución del trabajo, yo le voy a aplicar un 10%. Esto me da un total de 4.274.69. Como bien lo indiqué anteriormente, esta materialidad se da para las transacciones u operaciones de la entidad, la cual no deben de superar este porcentaje o esta materialidad que yo acabo de determinar. Ahora bien, si en cualquiera de estas materialidades la entidad llega a superarlo, yo voy a indagar y voy a averiguar por qué se está dando, están superando esta materialidad, porque no debo de permitirlo. Voy a reunir todos mis documentos para poder dar una opinión sobre esta entidad, y si esto no se llega a solucionar, entonces yo ya voy cambiando mi opinión sobre los estados financieros y voy a informar a terceros sobre lo que está sucediendo en esta entidad. Como conclusión, podemos determinar que la materialidad realmente es una representación de la importancia que los usuarios de la información financiera otorgan a determinadas aseveraciones de los estados financieros y que puedan influir en el proceso de toma de decisiones. Es decir, se trata que el importe se pueda alcanzar y que se pueda determinar un error como para motivar a un cambio
en la decisión del usuario en la información financiera. Con frecuencia, como comentaba mi compañera, se puede aplicar un porcentaje de benchmark como punto de partida en determinación de la materialidad de los estados financieros, tomados en su conjunto. Es importante analizar algunos factores que pueden afectar en la identificación del benchmark, adecuando así algunos como los elementos de los estados financieros, justo como conversaban, activo, pasivo, capital, ingresos y gastos, algunas partidas sobre las cuales los usuarios de los estados financieros de la entidad desean centrar su atención, analizar también la naturaleza y el ambiente económico que opera la entidad, alguna estructura accionaria de la entidad y la forma de cómo obtiene financiamiento, y sobre todo la volatilidad relativa del benchmark. ¿Qué aspectos realmente son los que debe de tener el auditor en mente para determinar la importancia relativa? Y consideramos que al determinar la naturaleza, el momento y la extensión de los procedimientos de la evaluación del riesgo, es importante que se identifiquen o que se haya valorado algunos riesgos materiales y no verlo en contexto alejado, ¿verdad? Y que deje de afectar como un todo. Además, es importante definir este umbral tomando en cuenta el contexto del encargo de la auditoría que se haya solicitado por parte de la entidad, donde esta empresa en que se dedica en qué se mueve la empresa, qué marco normativo es el que está utilizando. También es importante analizar qué escenarios de autorregulaciones está interesado, ya que se establece el sistema de normas en que se va a aplicar y donde los contadores deben de construir una información financiera internacional a la estándar basándonos en las normas. Y hasta aquí llegamos con nuestra presentación.